que aproveche de conectarse. Bien, voy a compartir pantalla y ustedes me comentan si se ve. Entonces recordarán que la clase pasada terminamos de ver los últimos contenidos de psicología y filosofía, por tanto estaban una especie de graduación, entre comillas, de tercero medio, porque como les comenté al principio cuando empezamos estas clases, que de alguna forma estaba separado de la siguiente forma. Psicología era materia más bien de tercero medio y filosofía era materia de cuarto medio. Entonces ya terminamos de ver absolutamente todos los contenidos de psicología. Por tanto, ahora vamos a hacer una especie de repaso de general de psicología. Así que ustedes me dicen, por favor, chicos, chicas, si se ve. La idea es que si no saben algo, vayan tomando apuntes porque después pueden revisar en el mismo contenido qué es lo que todavía les cuesta un poquito más, porque aún hay tiempo, ¿ya? Así que no se desanime, tampoco con matemáticas, si aún le cuesta, vamos que se puede. Bien, repaso entonces general de psicología, segundo ciclo, modalidad flexible, junio 2024. Entonces aquí estamos, vamos a hacer un repaso general de toda la materia que hemos visto hasta el momento. Y si alcanzamos, vamos a hacer esta pequeña introducción a la psicología. Practiquemos. Observe la imagen y responda. Así que voy a pedirles, por favor, su cooperación en el chat o también puede hablar por el micrófono. Entonces, observe la imagen, atentamente la imagen y responda. ¿Con qué concepto psicológico se debe asociar la copa de Rubin? Cierto que al principio de este recorrido por las clases revisamos varias imágenes, ¿se acuerdan ustedes? Acá se puede observar una copa, algunas personas dirán, otras personas dirán, aquí se observan dos personas mirándose. Entonces, este concepto psicológico, perdón, ¿a qué se asocia? ¿A la personalidad, a la inteligencia, a la percepción o la memoria? ¿Cuál será la percepción? Percepción. Veamos. ¿Alguien cree que es otra la correcta o estamos de acuerdo con que es percepción? No estuve en las primeras clases, así que no tengo idea. Si no estuvo en las primeras clases, tienen que recordar que están todas grabadas, así que específicamente esta materia la pueden encontrar en la clase 1 y en la clase 2. Entonces, efectivamente, como ustedes lo mencionaron, tiene que ver con la percepción. Súper bien. Claro. Yo pensé que no, porque le había puesto una X. No, sí, esa es, la marqué como, es la correcta. Ok. Ya, Súper bien. bueno. Súper bien. Me está captando de esta forma. Esta es una pregunta, o la mayoría de las preguntas que les traje acá, son preguntas de pruebas de años anteriores, ¿ya? Y esta específicamente sí tiene que ver con contenido, porque algunas preguntas, como verán, tienen que ver con, podríamos decir, con sentido común. Es decir, usted sin saber la materia podría responder, pero esta específicamente tiene que ver con la materia. Así que si aún usted no puede responder esta pregunta, le invito a que vea la clase 1 y la 2, ¿ya? Pero por lo general, si usted ha seguido todas las clases, podría responder perfectamente que cuando se asocia esta imagen inteligente, ¿no? Tiene que ver con la percepción. ¿Se acuerdan? Percibíamos a través de qué? De los sentidos. Entonces, es una percepción visual, ¿cierto? Usted puede ver tanto una copa o puede ver a dos personas mirándose. Entonces,
efectivamente es la percepción. Súper bien, no se preocupe, Patricio. Todo bien. Igual recién empezamos, así que no se preocupe. Esta es una de las primeras que vimos y aparecen mucho o suelen aparecer cómics en las pruebas de psicología y filosofía. Lee esta historieta y responde. Entonces, ahí Miguelito pone su dedo así y dice, sorprendente, mi dedo es más grande que la torre de aquella casa. Mafalda le pregunta, ¿sabes por qué lo ves más grande, Miguelito? Miguelito responde, claro, porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. Entonces, a partir de esta historieta, ¿qué se puede concluir de la experiencia que tiene el personaje de la historieta? Como no tienen letras o números, es la 1, la 2, la 3, la 4, o A, B, C o D, da lo mismo, yo voy a entender si a cuál se refiere, ¿ya? Pero no es necesario que me diga toda la oración. Entonces, la primera, la número 1 dice que las diferencias de percepción facilitan a la comunicación. La 2, que la percepción es independiente de la posición del sujeto. La C, que la percepción depende del punto de vista del observador. Y la 4, o la D, que todas las personas tienen la misma percepción de la realidad. ¿Cuál es la ¿Es correcta? la C, profe? La C, profe. La C, Yo estoy entre la C y la C. B. La B. Vamos a ver la cuál es. percepción depende. Es que la D puede ser que no todos veamos lo mismo. Claro, mire, qué bueno lo que dijo, porque mire, que la percepción es independiente de la posición del sujeto, pero es dependiente de la posición del sujeto. O sea, depende de desde dónde esté mirando, va a depender la percepción, ¿no es cierto? No es independiente, es dependiente. Súper bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La ¿Qué? C. La C. Exacto. ¿Por qué? Porque depende del punto de vista del observador, porque en este caso no es que el dedo de Miguelito sea más grande que la torre o que se pueda, en este caso, como el dicho popular, tapar el sol con un dedo. Depende de la posición, por ejemplo, que yo tenga el dedo y puedo decir como mi dedo es más grande que la torre, pero tiene que ver con algo, con una percepción visual, ¿no es cierto? No es que efectivamente el dedo de Miguelito sea más grande que la torre. Así que es la C. ¿Por qué no es la B? Insisto, porque la percepción, sí, por ejemplo, si dijera ahí, la percepción depende de la posición del sujeto, ahí sería correcta. Pero como dice, es independiente de la posición del sujeto, no es correcta. Bien, súper bien, chicos, chicas. La percepción efectivamente depende del punto de vista del observador. Según lo estudiado en clases, atención, las emociones son espontáneas y duran menos que los sentimientos. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. ¿Verdadero? A ver, ¿estamos de acuerdo con esa? Sí. Sí, verdadero. Verdadero, súper bien, están súper Matea. Las emociones son espontáneas y duran menos que los sentimientos. Las emociones, ¿se acuerdan? Asombro, enojo, felicidad, rabia, qué sé yo. Son, podríamos decir, son respuestas ante estímulos que van, dependen de un momento, ¿no es cierto? ¿Cómo son los sentimientos? A ver si alguien puede ayudarnos acá. ¿Cómo son? De recuerdos. Ya, sí. Se pueden recordar. Se pueden Duran recordar, más y son racionales. Muy bien, Ingrid, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, la emoción tiene que ver con una reacción. Los sentimientos se piensan, se reflexionan. Insisto, siempre ese es muy buen ejemplo, como alguien puede estar sintiendo muchas cosas, pero no podría ocultarlo perfectamente, porque los sentimientos tienen que ver con algo racional, ya con algo que se piensa.
No es algo instantáneo. Súper bien, chicos, chicas. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta. Superar situaciones para el bienestar cotidiano. El ser humano posee la capacidad de superar situaciones adversas e incluso salir fortalecido de ellas. Esta capacidad es realmente importante para el desarrollo de nuestra vida, ya que a lo largo de ella se presentan numerosas situaciones complicadas. Saber superarla va a determinar nuestro bienestar cotidiano. En el texto se describe el concepto de 2 puntos. A, felicidad. B, resiliencia. C, resistencia. D, indiferencia. Resiliencia. Sí, La puede B, ser. profe. La B. Vamos a ver. Vamos a ver. Súper bien. La resiliencia es la capacidad que posee el ser humano de superar situaciones e incluso salir fortalecido de ellas. Muy bien, lo sabemos. Este es el concepto de resiliencia. Súper bien. Ahora, vean esta. Esta es una definición y vamos a ver a qué corresponde esta definición. Así que mucha atención, esta es un poquito más difícil. Organización relativamente estable de características innatas, es decir, que como tú vienes con esas características y características adquiridas, que conforman el equipo peculiar y determinante de las conductas con que cada individuo afronta las distintas situaciones de la vida. ¿A qué ámbito del ser humano se refiere esta definición? A, hábito. B, motivación. C, personalidad. D, comportamiento. La A, profe. Yo digo que C, pues. Sí, La profe. C, la C, profe. La C, Yo digo que es la C, porque viene Sí, con uno. personalidad. A ver, ¿por qué es personalidad? Ahí que me dicen harto que es la Porque la C. personalidad se hereda la personalidad muchas veces. Y también características adquiridas, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan de que Exactamente. al qué conformaba la personalidad? Experiencia. La ¿Ustedes se experiencia de acuerdan? la vida. Sí, pero eso tenía, ¿se acuerdan? Eran 2 características, podríamos decir que conformaban el carácter y ¿cuál era el otro? Eran 2. El Sí, se me carácter, olvidó. el carácter es ese que se educa, ¿no es cierto? Pero también es algo con lo que tú vienes, lo que heredas. Ahí se Ay, lo no voy a... lo puedo Innato por decir lo que porque se se me nace. olvidó. ¿Y la Empieza con personalidad? C. Empieza Entonces con podríamos C. decir que es carácter y herencia. ¿Se vienen los genes? Sí, Mm, Ahí está. Temperamento. Temperamento. sí. Entonces, organización relativamente estable de características innatas y adquiridas, ahí está la clave, ¿no es cierto? Del concepto, del concepto personalidad, súper bien, chicos, chicas, están mateísimos. Bien. ¿Dónde está la clave? Al principio, ¿no es cierto? Sí, donde dice innatas y adquiridas. Exacto. ¿Cuáles son las innatas? Las que vienen con uno. Exacto, con lo que uno nace. ¿Y cuál es Las esa? que La vienen de que... nacimiento con uno. Ya, ¿y cómo se llamaban? La Tem, innata. Temperamento. el Ah, temperamento. ¿Y las Temperamento. adquiridas? Innatas. Temperamento. Y... Las adquiridas, las que se educaban. Ah, la adquirida, la adquirida. Bien, La que uno bien. adquiere con la experiencia. Exacto, sí, pero todas esas dos, lo que tú adquieres a través de la experiencia y lo que heredas es la personalidad. Así que súper bien, porque respondieron la pregunta correcta. Ya, vamos entonces, espérate. Vamos a cambiar. Hoy no encuentro dónde, no veo, aquí está. Súper bien.
Entonces, según lo estudiado en clases, personalidad es el resultado de temperamento y carácter. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, Verdadero, profe, verdadero. verdadero. Claro, aquí no me podían responder otra cosa. Verdadero, profe. Verdadero, sí. Lo acabamos de repetir y recontra repetir. Ya, entonces les van a salir preguntas de este tipo que, como ustedes lo notaron, tenían que ver específicamente con conocimientos que ustedes, de contenido, ¿no es cierto? Algo que usted tenía que saber porque usted lo estudió, o usted lo practicó, usted lo vio en clase, entonces es de contenido, pero también están estas que son de aplicación, de comprensión, es decir, usted ve la imagen en este caso, lee y a partir de eso tiene que, a ver, veamos lo que tenemos que hacer. Lea y observa la siguiente imagen y luego responda a la 3 y la 4. La primera imagen sale dos personas bien amistosas, ¿no es cierto? Resolver problemas sin recurrir a la agresividad. En la segunda imagen, aceptar la diversidad de ideas y personas. Y en la tercera imagen, saber escuchar a los demás. Entonces, acá, considerando la información que aparece en la imagen, escribe lo que entiende por una comunicación basada en el respeto, fundamentando su opinión. A ver, ¿quién nos quiere responder esta? Ponerse en el lugar de la otra persona y llegar a un acuerdo. ¡Súper! Bien, bien. Sí, súper bien. Entonces, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro se llama empatía, ¿no es cierto? Súper bien, Moisés. Entonces, ¿alguien más quiere hablar de esto? Es a partir de las imágenes. Tener la disposición de escuchar la opinión de la otra persona para poder comprender. Súper bien. Exacto. Mire, eso tienen que hacer. Absolutamente eso tienen que hacer. Entonces, si usted le muestra una imagen, usted tiene que reflexionar a partir de la imagen. Y si no se le ocurre nada, por último, usted ve la imagen y ve, no sé, dos personas conversando, entonces la resolución de conflicto y usted le mete toda la materia que hemos visto y lo deja bien bonito. Entonces, por eso, desde aplicación, que usted no tiene que tener necesariamente un conocimiento previo, sino que a través de las imágenes usted puede deducir, a esto me quiere apuntar. Un poco tiene que ver con respuestas más de sentido común, ¿no es cierto? Usted no va a decir, ir y pegarle a mi compañero, a mi compañera, no. Entonces, un poco de eso se trata. Entonces, le puede salir a usted también preguntas de contenido, o sea, algo específico, como lo que vimos recién, o de esto que tiene que ver más bien con su opinión. Por supuesto, tiene que ser dentro de los contenidos más o menos que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir con la próxima, que tiene que ver con esta misma. Un comportamiento que expresa respeto a la diversidad de ideas y personas es, 2 puntos. A, rechazar la invitación a conversar sobre un problema. B, bromear sobre características personales de compañeros de trabajo. C, repetir un comentario negativo sobre alguien sin certeza de su veracidad. D, ser cuidadoso al hacer observaciones sobre el desempeño de otras personas. La D. La D. La D, profe. La D, La profe. D. Bueno, esta, vamos a ver si es la correcta, no es la correcta. Yo digo que es la correcta, claro. En ese caso, usted no va a poner algo negativo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, igual es un poco descarte, es una pregunta regalito, ya. De este tipo de preguntas, usted también va a tener en la prueba de psicología, especialmente, usted va a tener 10 preguntas aprox de psicología. Sí o sí le va a salir percepción, eso se lo doy por firmado, ¿ya? Sí o sí le va a salir algo de percepción, le va a salir sí o sí algo de resiliencia, le va a salir algo sí o sí de emoción, sentimiento, pero también le puede salir preguntas de este tipo. Entonces usted tiene que decir, tiene que en el fondo contestar lo que usted sabe que es lo correcto, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Obvio. Claro, usted no va a responder, rechazar la invitación a conversar sobre un problema, si ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Resolución de conflictos, conversar, qué sé yo, escuchar al otro, distintas perspectivas.
usted ya lo sabe. Entonces tiene que responder de esa forma para tener un super 7. Sigamos. Esta ya lo vimos absolutamente, entonces también tiene que ver con la aplicación del contenido. Miren, indique un valor relevante con relación a la interacción con personas que provienen de otros países. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los valores? Estaba, en este caso, cuando es en relación a interacción con personas de otros países, tienen que ver con estos valores intersubjetivos, ¿cierto? Entre sujetos. Y estaban, nosotros mencionamos bastantes valores. Entonces ahí tiene que ver, usted tiene que aplicar el contenido. Entonces, cuando yo le digo, a ver, mencione, usted se acuerda, ¿cuáles son los valores? ¿Qué valor aplicaría acá? Tolerancia. Ya, súper, tolerancia. Entonces ahí indique el valor y usted le pone, ya, tolerancia. ¿Qué más? Y ellos tendrían que justificar tolerancia. Respeto. Claro, respeto. Entonces, respeto, coma, porque todas las personas, independientes de su nacionalidad, merecen respeto. Ejemplo, ya ese es un ejemplo. Pero lo importante es que esto aplica contenido y reflexión, porque sí o sí usted tiene que saber cuáles son los valores. Entonces, claro, tolerancia, respeto, ¿qué más podría ser aquí? ¿Qué valor? Acogedor. Claro, pero, Acogedor. ya, ¿no? pero eso sería como una característica más bien. ¿Pero qué valor podría ser? Puede ser Empatía. Claro, sí, Empatía. Empatía, sí. claro. Entonces tiene que poner eso, respeto, coma, porque bla, 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 tolerancia, porque hay que tolerar, no sé. Usted ahí ponga de lo suyo. Lo importante es que si le piden un valor, usted sepa qué valor es acorde, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si le preguntan cuál es el disvalor o el antivalor de honestidad. Usted ahí tiene que responder el antivalor o disvalor de honestidad, es decir, lo contrario de honestidad, ¿no es cierto? No es muy común que hagan preguntas de este tipo, pero sí puede preguntarle una pregunta que específicamente hagan que enuncie usted o que mencione un valor, y por lo general va a ser un valor intersubjetivo, es decir, entre sujetos, ¿ya? Entonces usted tiene que poner respeto, tolerancia, empatía, etcétera, ¿ya? Usted ahí pone de su cosecha, pero más o menos eso tiene que responder. Súper bien. Observe atentamente la siguiente imagen y notará que muestra tanto una joven como una anciana, ¿no es cierto? Eso ya lo revisamos la primera clase, este tipo de imágenes. Algunas personas observarán una joven mirando para el lado, ¿no es cierto? Otras personas mirarán una anciana mirando hacia abajo. Entonces, considerando lo observado en la imagen, puede afirmarse que la percepción, 2 puntos. A, da cuenta de la realidad de un modo objetivo. B, es construida por el sujeto a partir de los datos sensoriales. C, consiste en hacer una copia del objeto conocido en la mente. D, es una capacidad que tienen desarrollada solo algunas personas. La D. La ¿Cuál D, es profe. B. correcta? D. Yo digo que es la B. B, por aquí escucho. B y D me escucho por ahí. No, es la D, porque ya la La habíamos D, visto, profe. la D. La D. A ver, ¿todas las personas perciben o solo algunas personas tienen desarrollada esa capacidad? Todas las personas pueden percibir, porque se percibe por los sentidos, diferentes sentidos. Exacto. Ingrid, ¿usted qué dijo la B? ¿Dónde está la clave de la respuesta? Porque dice que es a partir de los datos sensoriales, ¿Cuáles son los datos sensoriales, Ingrid? los sentidos. Exacto. ¿Se acordaron? Exacto. Vamos a ver. Muy bien, Ingrid. Exacto. Es la alternativa B. Es construida por el sujeto a partir de los datos que les dan los sentidos. ¿Se acuerdan? Las personas percibimos de distintas formas, ¿no es cierto? Incluso hay algunas personas que dicen, no, pero si está, no sé, si una persona no puede percibir, entonces una persona si no puede percibir es porque no está viva en el fondo. Todas las personas percibimos, porque independiente de que algunas personas no perciba con todos los sentidos, sí puede percibir de algún sentido o de otro. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de la percepción tenía que ver con la interpretación?
¿Cómo se interpreta? A través de los sentidos. Y es muy importante tener en consideración que todas las personas tenemos la capacidad de percibir, absolutamente todas, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta es la B. Súper bien. Ingrid, chicos, chicas, también quienes contestaron. También en el texto, en la prueba le puede aparecer este tipo de textos que seguramente va a apelar un poco a la comprensión lectora, pero también a los conocimientos previos que usted tiene, autoestima y vida cotidiana. La autoestima es una construcción dinámica que hacemos sobre nosotros mismos. Se nutre de pensamientos, sentimientos y sensaciones que tenemos hacia nuestro cuerpo, historia y personalidad. Podemos tener una valoración alta o baja con relación a lo que somos. Tener una valoración alta generará ciertas consecuencias y tener una baja valoración otras. Una baja valoración implica apreciar poco quienes somos, tanto física como mentalmente. Esta baja valoración generará consecuencias en la vida diaria debido a que la persona dejará de cuidarse, respetarse y quererse a sí misma. Algunas de las consecuencias prácticas pueden ser, 2 puntos, fracasar en proyectos o ni siquiera empezarlos por miedo al fracaso. Aislamiento, debido a la falta de confianza en socializar. Y problemas físicos, debido a la falta de atención al propio cuerpo. Entonces, en la prueba perfectamente le puede aparecer un texto de este tipo con una pregunta así. De acuerdo al texto, una persona que tiene baja autoestima puede experimentar consecuencias como, 2 puntos, atender a su bienestar físico y mental cuidando su alimentación y descanso. B, disfrutar de una rica vida afectiva cultivando sus relaciones de amistad. C, abandonar sueños y proyectos personales sintiéndose poco capaz. D, sentirse a gusto consigo misma y con su vida diaria. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces, La C. Profe, la C. La C, profe, la C. La C. La C. claro. Es la única distinta, además, porque las demás dan cuenta más bien de una alta autoestima o una valoración alta, ¿no es cierto? Así que, efectivamente, lo que daría cuenta de una baja autoestima es abandonar sueños y proyectos personales sintiéndose poco capaz. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a una autoestima alta? A. Una persona se observa envejecida, siente su piel marchita. B. Una joven ha decidido hacer dieta, cree que está muy gorda. C. Un adolescente, al verse en el espejo, observa los cambios en su cuerpo. D. Una mujer adulta volvió a estudiar, se siente capaz de llevar adelante sus proyectos. La Entonces, La D, La D. profe. La D, profe, la D. veamos. La D. Sí, efectivamente. Y es un poco lo que están haciendo ustedes, ¿no es cierto? Si no tuvieran una alta valoración o si no creyeran que puedan hacerlo, no estarían intentándolo. Así que, por mi parte, felicitarlos por estar acá. Yo sé que a veces cuesta más después de una clase de matemáticas que es un poco más densa, entonces vamos a felicitarlos nuevamente por lo que están haciendo, que es o que da cuenta de una valoración alta o una buena autoestima. Así que felicidades por eso. De acuerdo con sus conocimientos, escuche bien, la dimensión afectiva del ser humano se relaciona con 2 puntos. El equilibrio entre cuerpo y alma. B. El análisis ante situaciones de estrés. C. La capacidad de reflexionar ante situaciones difíciles. Y D. Las emociones y sentimientos ante circunstancias de la vida. Entonces, ¿cuál será la dimensión afectiva del ser humano? La De los C. afectos. La C, profe. La D, profe.
Estoy confundida, pero creo que es la D, porque son emociones y sentimientos. Sí, la D, por eso es la D. Yo voy por la D. La D por acá escuché la C. Bien, ¿cuál será la dimensión de los afectos o la dimensión afectiva? La emoción, los sentimientos. Veamos, ¿con qué tienen que ver los afectos? Efectivamente, cuando le pregunten por la dimensión afectiva, es decir, los afectos, inmediatamente las emociones y los sentimientos ante circunstancias de la vida. También muchas personas en esta pregunta se confunden con el equilibrio entre el cuerpo y alma. ¿Se acuerdan que en un principio, cuando empezamos este recorrido por la psicología, hablábamos del ser humano como unidad integral, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con el ser humano en su integridad completamente, pero en este caso específico habla de la dimensión afectiva, de los afectos, y por supuesto que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Chicos, chicas, ¿cómo les fue? Bien, profe. Bien, estamos para el 7. 6, 9, tuve una mano. 6, 9, ya. Pero ve, ahí le sirve para ver en qué está fallando y en qué puede reforzar. Insisto, estas son algunos ejemplos de preguntas de años pasados, pero es que son las que más se repiten, ¿ya? De todas formas, oficialmente dejamos en esta clase, dejamos de ver psicología y podríamos decir estamos saliendo de tercero medio para entrar a cuarto medio, que sería Lo más difícil. lo más desafiante. Es un poco más desafiante, pero también es una invitación a que se den cuenta que son capaces de aprender mucho más. Y por eso mismo, voy a dejar aquí dejar de compartir. Vamos entonces, por el tiempo apremia un poquito, pero igual voy a hacerles una breve presentación de lo que vamos a empezar a ver en las próximas clases y de ahora en adelante hasta que termine esto de las clases de psicología y filosofía. Entonces, como pasamos tercero medio, felicidades, ahora estamos en cuarto medio, estamos en la filosofía. Entonces, primero, la filosofía es... ¿alguien tiene alguna idea de lo que es esto, la filosofía? Igual pueden dejarse guiar un poco por esta imagen que se ve acá. Y por supuesto que no es necesario que sepan. ¿Filósofo? Sí, tiene que ver con los filósofos. La filosofía tiene que ver con los filósofos. Los filósofos es como ejercitan, hacen el ejercicio de filosofar. Es como analizar los hechos de la vida, por qué suceden las cosas. Claro, ¿por qué suceden las cosas? Muy bien, es como hacerse preguntas también, ¿ya? La filosofía tiene mucho más que con respuestas, tiene que ver con hacernos preguntas, pero no cualquier pregunta como ¿qué voy a almorzar mañana? No tiene que ver con ese tipo de preguntas, tiene que ver con preguntas fundamentales de la vida. Por ejemplo, ¿cuál sería una pregunta trascendente? Por ejemplo, usted dice, no, esta pregunta es una pregunta filosófica. A ver, ¿a alguien se le ocurre? Inventando, porque aún ustedes no tienen que saber nada. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Claro, podría ser, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Claro, podría ser una pregunta, pero a ver, algo más, más cotidiano quizás. Todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas de tipo filosófica, todo el tiempo. Casi siempre las preguntas filosóficas son relacionadas con la creación, de cómo comenzó el mundo, de por qué, de dónde venimos, de dónde hay un comienzo y un final y todo eso. Sí. La filosofía tiene que ver con hacerse preguntas trascendentales también, de dónde venimos, quiénes somos,
de la realidad, preguntas sobre la existencia, etcétera. Son preguntas importantes que existe vida después de la muerte, son preguntas filosóficas. ¿Por qué las mujeres son así? Eso no es una pregunta filosófica, pero... Bien, introducción a la filosofía. ¿Ven? No ven, ustedes no ven lo que estoy mostrando. Ahí sí. Introducción a la filosofía, entonces estos son los objetivos que por la hora, por supuesto, no alcanzaremos a ver. Esta simplemente es una introducción de lo que es la filosofía. Hoy nos vamos a quedar solamente con el concepto, porque tenemos 3 objetivos que cumplir en esta clase, pero por el tiempo solamente vamos a entender o conocer el concepto de filosofía. Esto es lo único que me va a interesar por ahora que aprendamos, ¿ya? Tiene que ver con de dónde surge la filosofía, es decir, de dónde nace, de dónde viene la filosofía y qué significa la filosofía, que es lo que quiero que nos quedemos hoy con esto. Concepto de filosofía, bien. Cuando no sabemos algo, yo le he dicho que hay que ir a la raíz de las palabras, eso se llama la etimología. Esto no es necesario que lo anoten para nada, lo que sí me gustaría que anotaran es qué significa la filosofía. Filosofía es una palabra compuesta, filo significa amor, sofía significa sabiduría o saber. La filosofía occidental surge en Grecia, como lo indica ahí en la imagen, en el siglo VI antes de Cristo, ¿ya? Muy antigua la filosofía. Entonces, la filosofía, que lo único que me importa que sepamos hasta el momento, es que nace en Grecia, ¿ya? Entonces, surge en Grecia y significa amor a la sabiduría o amor al saber. Pero la filosofía no surge de la nada, más bien es una respuesta o podríamos decir, una respuesta de tipo racional al mito, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, antes de la filosofía existe esto, lo que se llama pensamiento mítico, pero la filosofía, que ya la reconocemos acá como el amor a la sabiduría o el amor al saber, podemos deducir, podemos solamente interpretar, inferir hasta el momento que la filosofía o el filósofo no es el sabio. ¿Por qué? Porque es quien busca, ya es quien busca el conocimiento. Porque para poder comprender lo que significa la filosofía debemos entender esto, que la persona que busca el conocimiento, que busca la sabiduría, no es la persona sabia. ¿Por qué? Porque el principio para aprender, el principio para saber, es no conocer. Entonces, quien busca saber es quien no sabe finalmente. O sea, nosotros en este momento estaríamos en una búsqueda, ¿no es cierto?, del conocimiento, de la sabiduría, y esta es la invitación que les hago desde ahora en adelante. Durante muchos años, las personas han intentado explicar el mundo, la verdad, la trascendencia, y en estos recorridos, desde ahora en adelante en estas clases, vamos a empezar a hacernos más que respuestas a las preguntas fundamentales del mundo, de la vida, vamos a hacernos preguntas trascendentales acerca del mundo y de la vida, y recordar que la filosofía es amor a la sabiduría, y que en este recorrido vamos a empezar a buscar el conocimiento, no a creer que sabemos algo. La propuesta que les voy a hacer es derribar todos nuestros conocimientos previos y apertura al conocimiento. Esa es la invitación que les dejo. Por el momento solo sabemos 2 cosas, que la filosofía es amor a la sabiduría y que nace en Grecia. Y no quiero adelantarnos más, porque o si no vamos a quedar cortitos de tiempo, así que voy a dejar la clase hasta acá, pero felicidades porque oficialmente ya estamos en cuarto medio, así que se va a volver un poquitito más difícil, más desafiante, por eso quiero que desde ahora en adelante tengamos mucha atención, porque ahora también como estamos en cuarto medio, vamos a ser más rigurosos con lo que vamos pasando, ¿ya? Así que eso es una invitación. La filosofía es sumamente interesante, para nada no, pareciera que es más difícil de lo que es, ¿ya? Pero lo vamos a pasar súper bien. Así que vamos a dejar la clase hasta acá, no quiero adelantarles más. Bien, si yo les digo, ¿de dónde nace la filosofía?
En Nace Grecia. en de Grecia. Grecia. Ya, ¿y qué Es es una la palabra filosofía? compuesta. Es una Eso. palabra compuesta. Amor al saber. Amor al saber, Amor amor a al la saber. sabiduría. ¿Por qué? Porque no sabemos. Eso es lo que, de ese punto, este es el punto de partida. No sabemos y queremos saber. Perfecto. Nos O sea, vemos la podríamos decir que la filosofía es un hombre ignorante que quiere aprender, pues, señorita. Exacto. Podríamos decir que Ujú. somos eso. Sí, eso somos hasta el momento. La idea es aprender, la idea es saber. Entonces, así empieza el recorrido. Reconociéndonos ignorantes, ¿para qué? Para aprender. Muy bien, profe. Muy bien. ¿Qué les parece si los dejamos hasta acá? Sí, Bueno. profe. Ok, muchas ok. gracias. Que tenga Muchas buena gracias. noche. Muchas gracias, profe. Se pasó. Ya, profesora, muy Buenas amable. noches, buenas noches. Gracias, profesora. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Buenas noches, compañeros. Que Buenas noches, descansen. compañeros. Buenas noches. Ujú. Vamos a detenerla. Profe, ¿y igual hay que pasar asistencia ahora? Sí, es que lo que pasa es que, espérate, voy a detener la grabación.